¿Se acuerdan, chicas, que hace un par de semanas, un mes en realidad, el 3 de octubre se inició una campaña que decía no seas cómplice, tratándose de prevenir de alguna manera el acoso sexual en los medios de transporte? Lo cubrimos ampliamente en un programa, pero hay nuevas cifras que son lamentables. Hay ya más de 160 acusaciones en el metro respecto a situaciones de acoso sexual dentro de este medio de transporte, y que son ya 37 más que las que había el año pasado, pero durante todo el año pasado, y todavía no terminamos este. Entonces son cifras preocupantes y nosotros fuimos al metro para indagar más información respecto a este tema. Metro cuenta desde el año 2019 con el número 1488, que es atendido por operadores que han sido capacitados con técnicas de contención por la PDI y por el Ministerio de la Mujer, justamente para atender llamados de naturaleza que estén relacionados a situaciones de acoso y para activar rápidamente los procedimientos de emergencia. Adicionalmente, hemos estado participando con municipalidades, con el gobierno regional, con la fiscalía, las policías y las propias estudiantes del barrio universitario para también implementar acciones que refuercen la seguridad en las distintas estaciones. Entre otras cosas, hemos desplegado mayores equipos de vigilancia, el despliegue también de equipos de fuerza de tarea con cámaras corporales. Se han incorporado mujeres como vigilantes privados que permiten una mayor cercanía con nuestras pasajeras, y hemos desplegado también campañas educativas que pretenden, por una parte, difundir y dar a conocer los números y los procedimientos de emergencia que nosotros tenemos ante estos casos, y también estamos prontos a lanzar una campaña de sensibilización que pretende aportar acciones concretas que todos podemos realizar en caso de ser testigos de una situación de acoso. Es preocupante porque son cifras que no van a la baja, van al alza, como tú estabas contando, Margot, como nos estaban diciendo en Metro. Hay un número, el 1488, una línea lanzada, como nos decía ahí la vocera de Metro, especialmente, precisamente para poder hacer estas denuncias, para no hacer la vista gorda también en relación a lo que nos contaba la Margot, acoso callejero, todos tenemos que estar alerta. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 mujeres han sido víctima de acoso en el transporte público. Es una cifra muy alta y por eso entonces esto llama la atención de Metro y ya lo adelantaban, están prontos a lanzar una campaña precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Vamos a ver. Un hombre mira insistentemente el escote de una mujer mientras tú dudas si ayudarla o no. El acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Ni cagando voy a ser cómplice. Levántate contra el acoso en el transporte público e infórmate en noseascómplice.cl. Noseascómplice.cl es otro lugar donde uno puede también entrar, encontrar información, saber cómo hacerlo, si es que somos precisamente personas que estamos viendo que se está dando alguna situación de acoso, pero sabemos que además en esta fecha en que se vienen las fiestas de fin de año, aumenta la cantidad de población que se transporta en los distintos medios de transporte público y por lo tanto las posibilidades de acoso callejero son incluso más altas. Por eso queremos hablar con alguien que sabe sobre temas de seguridad a nivel público, a nivel privado. Estoy hablando del ex coronel de Carabineros y experto precisamente en seguridad, Pedro Valdivia, que está con nosotros para contarnos un poquito más cómo podemos prevenir. Pedro, qué gusto verlo después de tanto tiempo. ¿Cómo está? Así es, un gusto verla a todas. Muy bien, gracias. Pedro, quería preguntarle primero, considerando los temas que se vienen en cuanto a celebraciones, fechas de fin de año, más compras probablemente, más gente movilizándose en transporte público, ¿qué podemos hacer para prevenir una situación que ya viene aumentando en los meses anteriores? Bueno, esa es una de las variables, porque a lo que se refieren con el tema de mayor afluencia de gente, mayor cantidad de público, es una de las tantas variables que tiene el acoso, que dice relación con las tocaciones. Claro. Pero como veíamos recién en el aviso que ustedes daban, ahí lo que había era un acoso mediante un hostigamiento visual de la persona. Por lo tanto, si uno llega a esas variables en todo su sentido a la época estival especialmente, se van sumando una serie de situaciones que probablemente van a hacer aumentar el acoso. Una de ellas, que ha sido tradicional durante años, probablemente por una distorsión psicológica que tienen particularmente los hombres, es el vestimenta que ocupan las mujeres, un más liviano y a lo mejor quizás más a la moda, que hoy día es más llamativa, y eso indudablemente en mente que no tienen el criterio o el razonamiento suficiente de entender que una condición de hostigamiento mediante una mirada, mediante su olvido, mediante incluso un piropo en el mal sentido de la palabra,
va a constituir una acción delictual que indudablemente es complicada, y es complicada fundamentalmente porque, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos, los delitos son difíciles, generalmente los delitos difíciles de probar, pero el acoso en sí mismo es mucho más difícil. Porque una tocación, por ejemplo, no te va a dejar un rastro, una huella, una tocación simple, No te va a dejar. que valga entre comillas Sí, te va a simple, dejar. porque indudablemente va a tener la misma gravedad, Queda. No, pero no sí. te deja el rastro de la evidencia. Entonces, eso es complejo. Pedro, perdón, sí te deja una huella, ¿eh? Una tocación, una mirada obscena te deja una huella, ¿eh? Como mujer nos deja una No, huella. me refiero al aspecto físico, Pedro, Indudablemente que la huella que te deja, la huella es parte de lo que en términos de seguridad se llaman los costos indirectos del delito, que son lo que tú no ves, que vamos a hacer la situación psicológica, el estrés que va a sufrir. Como la ropa tampoco por- tendría que ingerir en este tema. Nosotras podemos vestirnos como querramos. El Pero error por está supuesto del otro que- lado, no el nuestro, ¿eh? Absolutamente, si las técnicas de criminología así lo indican. O sea, cuando tú quieres endosar una responsabilidad de un violador, por ejemplo, o la justificación incluso en delitos que no son el acoso. Por ejemplo, el hombre que se justifica que le roba a una persona porque tiene mucha plata. Esa es una teoría que en términos criminológicos se llama de la neutralización, pero eso no excluye al delincuente, bajo ningún aspecto. Por lo tanto, tal como tú lo dices, cada cual obviamente se puede vestir los términos que quiera, y eso en ningún caso, y ese es el espíritu que tiene hoy día la ley, va a justificar una situación de acoso, que es el tema que nos convoca. Pedro, hola Pedro. Efectivamente compartimos con Yamila y yo me imagino que con todas las mujeres que independientemente de cómo nos vistamos en verano o en invierno, eso no amerita ser víctima de un acoso sexual en el medio de transporte, pero sí entendemos que lo que probablemente tú quisiste indicar es que es muy difícil tener un medio de prueba. Y en ese sentido es que en distintas partes del mundo, y aquí también se intenta hacer, poner más cámaras, por ejemplo, poner vigilantes encubiertas, mujeres que podrían tomar cartas en el asunto, y en la campaña además, por ejemplo, la persona que es testigo de esto también puede tomar una fotografía y ayudarle a la víctima. ¿Cómo ves tú ese tipo de medidas u otras que recién anunciábamos del metro que pudiesen ir en favor de prevenir esta situación, este delito? Son todas absolutamente positivas, indudablemente que son las mejores medidas que puede tener, más allá incluso de la propia personal que tenga la persona, que si detecte una acción, lo haga sentir de alguna manera, para que el delincuente siempre tiene dos caminos. Porque puede darse una situación de acoso o de tocación circunstancial. Por ejemplo, pensemos en el buen sentido de la palabra, la persona se desestabilizó en algún momento y tocó a la persona. Que pudiera ser circunstancial, ¿no es cierto? Pero cuando no lo es así, y la persona, la víctima en este caso, hace notar que se da cuenta indudablemente de este presunto acoso, indudablemente que eso va a persuadir a ese delincuente a no cometerlo. Porque este delito es bien particular, y el perfil de este delincuente apunta exclusivamente a este tipo de situaciones. Pero, en particular, pero volviendo para responderte la idea. Disculpa. Pero lo más relevante de todo, como a propósito de lo que tú decías, la mejor manera hoy en día de poder comprobar una situación de acoso es efectivamente mediante las grabaciones y mediante la situación de los testigos. Las grabaciones, yo me atrevería a decir que mucho más allá de los testigos. Por lo tanto, las compañías, en este caso del metro, e incluso la organización colectiva, tienen una obligación social y moral de tener las medidas preventivas para poder proteger a las mujeres. Yo me atrevería, sin llegar a los extremos que se llegan a otros países, que tener que separar los vagones, porque habla de una incultura tremenda. Gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Gracias. Bueno, ahí teníamos un punto de vista. En la verdad que hay varios Distinto puntos de al vista. nuestro. Muy distinto. Y a mí me gustaría Absolutamente también decir distinto al nuestro. muy claramente que una tocación no es que alguien se desbalanceó y me chocó. Una tocación es totalmente distinto y es claramente identificable de cualquier otro roce circunstancial. Quizá deberíamos recordar un poco lo que significa acoso sexual para que sepamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, las miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos, gestos obscenos, jadeos, masturbación, comentarios sexuales, ahí los tenemos. Fotografías y grabaciones del cuerpo de una pasajera, digamos. Hay personas que intentan con un celular de pronto debajo de una falda, un vestido, tomar una fotografía o de un escote. Tocaciones, persecución, arrinconamiento. Todas estas acciones
tienen que ver con el acoso sexual que puede vivirse en la vía pública o en un medio de transporte. Y están tipificadas con la nueva ley, y lo que estabas diciéndole tú a Pedro, efectivamente, si hay un testigo, si hay una grabación, si hay una guardia de seguridad que pueda atestiguar al respecto, también es una prueba. Sí, bueno, ellos decían que están intentando aumentar la seguridad en los metros y poner a policías mujeres para que tengan más cercanía con la víctima en este caso, ¿no? Yo creo que igual aclarar que nuestro punto de vista, como hoy se habla, por ejemplo, que absolutamente negamos que estar a favor de que porque nos vestimos con ropa más ligera o más apretada o que se ven más las curvas, le damos lugar a un hombre para que pueda abusar de nosotras. De ninguna manera es así, o sea, estamos en total derecho de ser quienes querramos ser y con la libertad que querramos ser, nuestras hijas, nuestras madres y nosotras mismas. Así que, por supuesto, no estamos de acuerdo con ese tipo de comentarios. La forma en que me he visto no es una invitación para que tú hagas alguna de todas estas acciones que comentó Margot, y por eso es tan importante que esta campaña que está realizando el Metro, tú no seas un cómplice. Que si tú ves alguna de estas acciones, te sientes una persona que puede hacer un cambio, hazlo. Saca una imagen, graba a esta persona y defiende a la víctima. Porque como decía Yamila, esto es una herida que no es algo que pase en el momento y sea como, me pasó algo en el metro hoy, sino que es algo que puede marcarte por el resto de tu vida. Oye, y les invitamos a que ustedes también compartan con nosotros qué es lo que opinan acerca de esto, si han vivido alguna situación con el hashtag Hoy se habla TVN, perdón, que trabajé ayer hasta tarde. Y bueno, lo mencionábamos en la reunión de pauta y bueno, es lo que se menciona habitualmente, que es lo que pasa en otros países, porque esta situación no es solamente una situación que vivimos aquí en Chile, sino en todas partes del mundo, lamentablemente. Y hay algunos casos de cosas que se han podido hacer, quizás más radicales, para poder tratar de evitar de alguna otra manera que exista este tipo de acoso. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, específicamente en la ciudad de Nueva York, hay muchas cámaras, como lo decía la Margot también, se ha intensificado el tema del uso de las cámaras de seguridad porque finalmente esas cámaras permiten, y nosotros mismos lo vemos en los registros que circulan por redes sociales, etcétera, ser un medio probatorio, ¿no es cierto?, para poder evitar el acoso. Hay algunas que son más radicales. Bueno, en el metro de Nueva York, por ejemplo, 6.400 cámaras de seguridad fue lo que se instaló para que no quede ningún rincón, probablemente sin poder vigilar. Pero es una medida bien extrema cuando uno está pensando en que esto es una conducta cultural, social, de educación. Así que algo está pasando ahí que estamos haciendo. Finalmente, si tenemos que llegar a este tipo de medidas extremas es porque está pasando. Claro. Y si es que esta es una solución para que nosotras nos podamos sentir más seguras dentro de algo tan básico como el medio de transporte, a mí me parece que es una excelente medida y ojalá que se pueda replicar acá. Sí, sería fantástico. Lo que sí dicen que la inversión de estas cámaras que hicieron en Nueva York son carísimas y que recién para el 2025 piensan tener funcionamiento de las 6.400 cámaras. O sea, lleva un tiempo poder... Entonces se dice, ¿qué hacemos hasta ese momento? Ahora, con la cámara ya puesta, yo creo que igual es una medida que puede ser, por lo menos como que piensan que están vigilados, ¿no? Exacto, se van a de cualquier tipo de delito, porque en Nueva York lo hicieron, por un lado, para prevenir el acoso sexual en el medio de transporte, en el metro, pero también otras conductas delictuales. Entonces es un medio de prueba. Más de $6 millones invirtieron en estas 6.400 cámaras, es decir, hay una inversión de parte del, me parece que del municipio del o del MTA Estado, con el Estado. muy, muy importante para evitar este tipo de delitos que afectan principalmente a las mujeres. También hay otra política interesante que pasa en Japón, una de las ciudades con mayor densidad social. Y también es tanto el acoso que han sufrido las mujeres entre los rangos de los 20 a los 30 años. Es exactamente 2/3 de la población que han decidido separar los vagones por sexo. En una van las mujeres y en otro van los hombres. Lo que esto genera un cuestionamiento, ¿no? Si está bien, si está mal. Yo particularmente, como les conté anteriormente, en México, yo viví en Ciudad de México y también tienen este funcionamiento de dividirlos por sexo a toda hora del día, a diferencia que en Japón es a la hora punta. Pero uno de los países pioneros en Japón, ¿no? 2015 empezaron. Sí, 2015. Y me pasó, cuando yo llegué, por ejemplo, a México, yo no sabía que existía esto, entonces yo me subí un metro nomás, mixto,
y no me pasó nada, gracias a Dios. O sea, no es que no puedas entrar a los mixtos, vos podés hacerlo, pero bueno, ahí quedás en libre, ¿no? Que puedan abusarte o acosarte. Pero ahí la Margot decía algo en la reunión de pauta que me pareció bien interesante analizar y que tiene que ver con una cosa que media discriminatoria que terminaría provocando esta medida. Sí, ¿no? esto lo dice una académica especialista en temas de acoso, de diferencias de sexo y de género, y ella plantea que ella se llama María José Guerrero, es académica, ella plantea que no es justo sacar a las mujeres a otro espacio, quitarlas del espacio público, porque son además las víctimas. Entonces es como absurdo que debamos nosotras, las mujeres, escondernos, por decirlo de alguna forma, en un carro que es para nosotras, porque el acoso va a seguir en la calle. Entonces tendríamos que terminar teniendo calles exclusivas, edificios exclusivos, y en ese sentido, claro, no suena para nada justo. Ahora, claro, si a mí me dan a elegir y hay un carro solo para mujeres, me subo al carro de las mujeres, o sea, sin ninguna duda. Y además que se hace esto porque los metros uno está más apretado. O sea, obviamente en una calle tenés la libertad de cruzarte de vereda, por último, me parece. Yo estoy de acuerdo con que existan los vagones separados de sexo. No sé ustedes. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, Bueno, porque sí, si no vamos pero hasta que eso pase, Margot, dilatando la solución a futuro, y ¿sabes mientras qué? tanto podría ser en forma mixta, pero hay que hacer un cambio cultural. También definitivamente. hay buenas prácticas, o sea, hay buenos resultados que se han dado. Por ejemplo, cuando uno habla de la ley de cuota, hay gente que no le gusta la ley de cuota, incluir mujeres, ¿no es cierto?, como a presiones en ciertos cargos públicos. Bueno, eso ha tenido un resultado y ha tenido un resultado positivo, y eso está probado con el pasar de los años. Entonces, Sobre todo en empresas públicas, la mitad son Exactamente. directoras mujeres. Entonces, cosas como esa, una legislación más dura, que las pruebas no tengan que ser quizás tan explícitas, que, no sé, hay legislación que podría empujar un cambio conductual. Y que las así como penas- nos quitaron, voy a poner un ejemplo, nada que ver, pero así como nos quitaron las bolsas de plástico, y rapidito nos acostumbramos a no usar bolsas de plástico, rapidito nos podemos acostumbrar también a comportarnos en el metro, ¿no? Y quizás que las penas también tengan un costo Exacto, mayor exacto. para que la persona que incurre en estos delitos. Pero lo más importante sigue siendo hacer un cambio cultural, y eso viene desde chicos, desde la educación, desde la casa, desde la imitación del respeto de los padres o de los hermanos, ¿no? en el colegio estaría buenísimo, en el colegio se incluyera dentro de las materias. A mí me parece que esto hay que tomar una decisión y hacerlo pronto, porque la huella que deja es muy fuerte en cada persona. Yo no sé, ustedes, ¿qué opinan? Yo tengo una contradicción con el teléfono que existe para las denuncias de abuso y acoso. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? Yo llamo por teléfono, me bajo el metro, me acaban de acosar, me acaban de tocar, llamo ya. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, la idea es que tú también hagas la denuncia, porque también pasa mucho en este tipo de delitos que la víctima siente que no tiene las pruebas necesarias. Por eso la idea es que tú no seas cómplice y que tengas tanto el tiempo para ayudarla a denunciar y para fotografiar en caso de que lo presencies. Pero la idea es hacer la denuncia, porque también ahí vemos, por ejemplo, el aumento en estas cifras, porque si es que no estuviesen estas denuncias, seguimos pensando, no, estamos mejor, pero la verdad es que eso no es así, no se condice. Oye, yo tengo muchos recuerdos de infancia donde esto ni siquiera era mal visto socialmente, o sea, el tema del beso en el oído cuando uno iba en la micro al colegio, o tener miedo de andar con uniforme porque el tema de las tocaciones era bastante más común. O sea, creo que ya no se acepta una cosa como esa, pero lo que vivimos nosotros sí dejó huella, como decía la Yamila. Una cosa es que no deje una huella para el servicio médico legal, otra cosa es que no te deje una huella para ti en tu vida personal y que es para siempre. Entonces, Y la otra forma, asumo que estos teléfonos ayudan, es primero en calmar a la persona, darle consejo legal, saber qué derechos tiene. Y en el caso del metro, hay cámaras también. Entonces, si uno es capaz quizás por la hora de ver al público que entró y salió a un carro, quizás pueda identificar al culpable. Pero lo más importante de esta campaña, de no ser cómplice, es justamente que todas las demás personas que estemos al lado, cerca, siendo testigos de esta situación, ayudemos, la paremos o tomemos una foto del agresor. Eso es lo que más va a ayudar. Yo he escuchado que está siendo cada vez más común andar con gas pimienta. No sé si ustedes tienen amigas que anden con gas pimienta en los bolsos, en las mochilas. De hecho, las jóvenes ahora es muy común que utilicen llaveros de seguridad, que se llaman, hay muchos emprendimientos que hacen estos llaveros de seguridad, donde no solamente tú puedes poner tus llaves,
sino que también tú tienes, como dice Elena, el gas pimienta, pero también herramientas de acrílico para poder romper una ventana en caso de que te secuestren, para poder rajar un cinturón de seguridad también si es que estás en un auto y no quieren detenerse, por ejemplo, o otro tipo de elementos que, ojo, también tenemos que tener ojo con ellos porque si es que no los sabemos utilizar también puede ser contraproducente para una. Coté, ¿no existe algún tipo de aplicación para este tipo de acosos o cosas así? Algo que como un botón de emergencia. Yo creo que siempre tenemos a la mano, al menos en la región metropolitana tenemos SoSafe a la mano, que también es una aplicación que funciona bien en ese sentido. Están conectados con las municipalidades, con los servicios de seguridad y llegan bastante rápido. Yo te digo, Sí, perdón, pero quizás en la línea de lo que tú mencionabas, algún artefacto, puede sonar chistoso, pero que emita un ruido súper fuerte, un silbido súper fuerte. Existen alarmas, re bueno eso. existen alarmas también en estos mismos llaveros. Uno le tira un cosito. De hecho, yo tengo uno, lo hubiese traído, y ¿Cómo suena se como busca? una alarma muy Se fuerte. googlea como llavero... Llaveros de seguridad. De seguridad. Defensa personal es el concepto. Ok. Pero claro, ojo, también tenemos que saber cómo usarlos. Sí. Entonces ahí entramos en esta lógica. ¿Tengo que saber de autodefensa personal? ¿No es mejor hacer el cambio cultural que Tengo dice que vivir Margot? con miedo, claro. Coté, sería bueno que le subas una foto y lo pongas en nuestra página Hoy Se Habla TVN para que todos podamos saber dónde poder comprarlo también. Creo que es fantástico. A mí hace un tiempo atrás me pasó en un lugar acá, en una disco, hace un tiempo, y una persona me tocó, literal. Yo me di vuelta y le pegué una cachetada y grité como me tocó, y la gente que estaba a mi alrededor me miró y nadie hizo nada. El tipo era muy grande, yo creo que se asustaron y es desesperante porque me sentí súper sola en ese momento. Terrible. Y era una disco llena de gente. Sí. Entonces, ni siquiera el guard, nadie hizo nada. Bueno, sumando lo que dices tú, Yami, tomando en cuenta también el tema de los elementos, hay muchos, cuando las mujeres van a las discotecas, por ejemplo, y se sienten vulnerables, existen hasta coletas para el pelo que uno les abre un cierre y tienen un elemento para tapar el vaso y así no te pongan ningún elemento extraño que pueda alterar tu salud. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que nosotras estar utilizando este tipo de cosas para poder sentirnos seguras dentro de cualquier ambiente, ya sea en el transporte público, en la discoteca o en el día a día? Necesitamos urgente ese cambio cultural porque no puede ser que sigamos así en el siglo en el que estamos. Sí.